Bueno, bienvenidos a esta clase, la fe como ejercicio de autoridad. Y en el día de hoy vamos a estar tratando con el concepto de certeza, convicción, creencia y fe. Y el temario de estudio va a ser una breve introducción sobre los conceptos que ya hemos visto. Y luego vamos a profundizar en el concepto de certeza y convicción y en el concepto de creencia y fe, para llegar a una conclusión final. En el capítulo 1 de Efesios vimos que poder y autoridad nos han sido dadas. El poder es el fundamento o respaldo para ejercer dicha autoridad. Y la autoridad es el atributo que otorga a una persona el derecho para dar órdenes. Así que todo hijo de Dios puede dar una orden en el nombre de Jesucristo por el poder legal de representación que Dios nos ha dado. Cuando un hijo de Dios pone en práctica su autoridad, el poder de Dios es manifestado en el mundo de los sentidos. Así que, para resumir la idea, podemos decir, Dios nos ha dado un poder legal de representación que nos autoriza para dar órdenes que deben ser obedecidas en los cielos y en la tierra. Quisiera aclarar que nosotros no le damos órdenes a Dios. A Dios no se le dan órdenes. Nosotros damos órdenes a aquellas situaciones para las cuales Dios nos ha autorizado a dar órdenes. Quiero que esto quede en claro, ¿verdad? Y ahora me gustaría hacer una analogía entre algo que todos conocemos, que es este famoso pegamento de dos componentes, que se llama Poxipol. ¿Por qué quiero hacer una analogía? Porque quiero que quede en claro un concepto. En este caso, en el caso de este pegamento, se requiere la acción de la persona para unir los dos componentes, el amarillo por un lado y el violeta. De la misma manera, si nosotros ahora a uno de estos componentes lo llamamos autoridad y al otro componente lo llamamos poder, autoridad y poder se requiere de la acción de la persona para unir autoridad y poder. Y creer nos permite unir autoridad y poder. ¿Para qué? Para poder ver la manifestación en el mundo de los sentidos del poder de Dios. Y creo que con esto puede quedar grabado que se requiere la acción de uno para unir estas dos cosas espirituales, estos dos componentes, y poder ver la manifestación de Dios en el mundo de los sentidos. Existe un viejo dicho en matemática que dice así: un problema bien planteado está medio solucionado. Así que, si creer nos permite unir autoridad y poder para ver la manifestación del poder de Dios en el mundo de los sentidos, esto nos indicaría que tenemos que poner una especial atención y tenemos que aplicar nuestro corazón y nuestro entendimiento a poder de una vez por todas entender con claridad qué significa certeza, qué significa convicción, qué significa fe
y qué significa creencia. Así que bueno, en este orden, en este sentido, en este rumbo, es que vamos a encarar esta enseñanza. Comencemos por ver qué es certeza y qué es convicción. El diccionario de la Real Academia define como certeza, dice, como certeza denominamos al conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Certeza proviene del latín certus, que significa, miren qué interesante, decidido, resuelto o preciso, con relación al conocimiento sobre determinado asunto o materia. Por otro lado, la palabra convicción alude a estar seguro de algún conocimiento. Quien tiene convicción no duda, se mantiene firme en su creencia. Por otro lado, también dicen los diccionarios que convicción es una idea fuertemente arraigada o adherida. Y también he encontrado este texto que me parece interesante, que dice que la convicción es un motor que impulsa a la acción. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, de todos modos, estas son definiciones que están en los diccionarios. Vamos a entrar ahora en la palabra de Dios, en la Biblia. Romanos 14, 5b. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Plenamente convencido es en griego pleroforeo y se traduce como completamente seguro, ser ciertísimo y plenamente persuadido. Llegar a estar convencido es también persuadir la mente mediante evidencia. Bien, aquí particularmente en Romanos 14:5, plenamente convencido se dice del conocimiento de la voluntad de Dios. Y miren qué interesante lo que agrega el diccionario Strong. Se usa en un sentido subjetivo, con referencia a un efecto o resultado que ocurre sobre la mente. Como dice el versículo arriba, plenamente convencido en su propia mente. Es el convencimiento o la persuasión es un resultado que ocurre en la mente, en el corazón de cada persona. Hay un versículo, Hebreos 11:1, lo vamos a leer, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo se toma generalmente como una definición de fe. Pero hay mucha literatura escrita de los estudiosos de estos temas, ¿verdad? Mucha literatura escrita y, por supuesto, diferencias. No son grandes diferencias, pero son diferencias al fin. Por lo tanto, nosotros sobre este versículo vamos a tomar una traducción conceptual. Primero, la palabra certeza en el griego es hipóstasis. La palabra hipóstasis se traduce al castellano como sustancia, confianza. Mayormente como sustancia. También se traduce como confianza, como lo que sostiene como fundamento y también como escritura de propiedad. Y la palabra convicción en el griego es elecos, que se traduce al castellano como persuasión, prueba o evidencia. Este versículo de Hebreos 11:1 es un versículo particular. Presenta el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Israel, es decir, a los judíos renacidos, y hace una referencia histórica
al pueblo judío, hace un repaso de toda la historia por la que pasó el pueblo judío, y en ese contexto expresa este texto que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El capítulo 11 de Hebreos se conoce como el cuadro de honor de los creyentes. Este renglón de escritura no debe tomarse como una definición formal y acabada de fe. Esto es lo que dicen los grandes estudiosos del tema, ¿no? Y todos coinciden en general. Pero dicen, por el uso de las palabras, es decir, certeza, convicción, por el uso de las palabras, se puede comprender lo que logra la fe o lo que produce la fe. Por eso más adelante se cita una serie de personajes, una serie de creyentes del Antiguo Testamento que lograron grandes hazañas creyéndole a Dios, ¿verdad? Pero bueno, en virtud de todo lo que hemos comentado, vamos a tomar una definición conceptual de fe que sería la siguiente. La fe es confianza en la fiabilidad de Dios, la convicción de que lo que Dios dice es verdad y la absoluta seguridad de que aquello que Dios ha prometido se cumplirá. Es una definición, repito, conceptual, pero van a ver que a medida que avancemos en este estudio, vamos a ir confirmando que este concepto es bastante acertado. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de creencia y fe. Y acá vamos a entrar en profundidad en lo que son las raíces textuales, es decir, de dónde provienen la palabra fe, de los textos críticos, ver qué es lo que esos textos o cómo esos textos o definen o conceptualizan la palabra fe. Vamos a comenzar con una frase del Dr. Whewell. Esto está en el libro PPBA, que todos conocemos, y dice así: clarifiquemos la diferencia entre las palabras fe y creencia. Estas dos palabras no son sinónimas, a pesar de que en la Reina Valera y otras traducciones de la Biblia las han usado intercambiándolas. Y dice el doctor: la creencia es una acción de la mente humana. La creencia es una acción de la mente humana. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué significa una acción de la mente humana? Y bueno, nosotros ya hemos estudiado que la actividad de la mente humana comprende una serie de funciones, como la percepción, la memoria, el razonamiento, el juicio, la voluntad, etc. Entonces, utilizando estas funciones, el hombre puede creer. Pero, para aclarar un poco más la idea, la creencia entonces es una acción de la mente humana. Las funciones de la mente serían la percepción, la memoria, el razonamiento, el juicio, la voluntad, la actitud. Esto lo hemos estudiado ya. Y dice el doctor, utilizando estas funciones, el hombre puede creer. Entonces, el hombre y la mujer pueden y deberían utilizar estas habilidades cognitivas que todos tenemos para trabajar la palabra de Dios mediante el estudio y luego llevarla al corazón de la mente, desde donde emana la vida, como dice Proverbios. ¿Recuerdan? Entonces,
llevarla al corazón desde donde emana la vida y como resultado de eso vamos a andar por fe. Y ahora vamos a ver el desarrollo de esto, de que nosotros llevamos la palabra al corazón y el resultado va a ser que vamos a andar, vamos a caminar en la vida por fe, por fe. Ahora, culturalmente se ha enseñado que la fe es obligarnos a creer algo con mucha fuerza y hacer repeticiones de cosas que queremos que sucedan. Enfocarnos en visualizar algún deseo, etc. Y esto terminamos convenciéndonos, pero esto se llama autosugestión en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una de las corrientes ideológicas que más influyó en esta idea, en estas ideas, es la conocida como el Evangelio de la Prosperidad o el Evangelio del Éxito también. Resulta que esta corriente tiene raíces en el espiritismo. Y esta corriente es la que en el año 1950 en Estados Unidos comenzó a enseñarse todo esto de que hay que visualizar, hay que decretar, de que uno tiene que enfocar en su cabeza, por ejemplo, en el caso de un trabajo. Supongamos que uno necesita un trabajo o está orando por un trabajo, quiere creer por un trabajo. Entonces, esta corriente es como que ha enseñado que uno tiene que visualizarse en ese trabajo, tiene que sentir que ya está trabajando y relacionándose con la gente y que tiene una buena relación con el jefe. Lo mismo ocurre con el caso de aspirar a tener cosas materiales. Todas estas ideas están basadas en este evangelio del éxito y en realidad han influenciado fuertemente al concepto de fe, de creencia, y en realidad esto es una doctrina que no es bíblica, no es bíblica. No funciona así la fe bíblica, y a raíz de esto me acuerdo de una frase que hay en el libro PPBA que dice, el doctor dice, el secreto más grande en el mundo hoy es que la Biblia es la palabra respirada de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese texto? Y por el otro lado me hace pensar ahora en ese famoso libro que salió, que se llamaba El Secreto, que decía que uno tiene que pedirle, el tema es que vos tenés que decretar, pedirle al universo, todo ese tipo de cosas que en realidad lo que hacen es llevar al hombre a la idolatría y alejarlo de lo que es la fe bíblica. Bueno, hecho este comentario aparte, vamos a continuar con la palabra y vamos a ir indagando qué es la fe y qué es creer de acuerdo a la palabra. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí está la palabra pisteuo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ahora empieza lo interesante. Creen. En griego es pisteuo y significa tener fe en o con respecto a persona o cosa. Por implicación, creen también es confiar, encomendar y guardar. Y hasta acá vamos bien, es decir, vamos sobre cosas que ya posiblemente hemos estudiado. Ahora, creer proviene del verbo hebreo amán y significa, miren qué interesante, mantener o estar firme, confiar y seguridad. Eso es lo que significa el verbo amán. Ahora,
como raíz etimológica, expresa la idea de certidumbre mental, convicción mental. Se relaciona con lo que hemos visto. Seguimos. Estas señales seguirán a los que creen. Recuerden que creer proviene del verbo amán. Del verbo amán, dicen los textos, se derivan 3 términos, que son amén, emet y emuná. Bien, amén es la palabra que solemos usar al finalizar una oración, significando así sea, ¿verdad? Que es una expresión de deseo. Cuando uno ora dice amén, o sea, así sea, va, que se cumpla, ¿no? Pero amén, en un sentido más exacto, el sentido es en verdad, ciertamente o sin duda. Eso es lo que significa amén. Y amén es una vigorosa afirmación de creencia firme e inconmovible esperanza en la verdad. Inconmovible esperanza en la verdad. Fíjense qué interesante poder expandir el sentido recurriendo a los textos originales, ¿verdad? Entonces, llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es la fe? Les pregunto y me pregunto, bueno, ¿y qué es la fe? De una vez por todas, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, la Biblia expone con gran nivel de detalle el concepto de fe. El concepto de fe lo expone en gran detalle. Para ello es que iremos a las raíces textuales. Y comenzamos de la siguiente manera. La palabra fe en el castellano proviene del griego de la palabra pistis y del hebreo de la palabra emuná. Pero no hay una correspondencia exacta entre el término hebreo, el término griego y el término castellano. Por lo tanto, hay que ir a una definición conceptual. Del término griego pistis se traduce al castellano como fidelidad, constancia, persuasión firme. Y del término hebreo emuná se traduce al castellano como firmeza, fidelidad, lealtad y confianza. Además, en la Biblia, la palabra emuná es una cualidad del carácter de Dios. Fíjense qué interesante, que la palabra emuná, que es firmeza, fidelidad, lealtad, confianza, es una cualidad del carácter del Creador. Emuná en hebreo, otro dato, empieza con la letra Aleph, que tiene el valor numérico 1. En el hebreo todas las letras tienen un valor numérico y un significado. Y simboliza al buey, con su fuerza y su firmeza para el trabajo. ¿Ven? Qué interesante. En el hebreo pictográfico, que fue la primera expresión o el primer esbozo del hombre de crear un alfabeto, se comenzó con pictogramas o dibujos. Esta palabra, Aleph, se representaba con la cabeza de un buey, como ven en la lámina. Luego, más adelante pasamos al alfabeto hebreo y ya se representó con una X, así como ven en la lámina, una X, ¿no es cierto? Prácticamente, pero acá ya significaba conexión con el Creador. Eso significa la letra Aleph. Y Aleph en hebreo, dicen los textos, significa buey, fuerza, líder. Y también es el símbolo de unidad y poderío. Interesante, ¿no? Bien.
de todo este análisis y por el sentido de sus raíces en griego y en hebreo, fe, ahora sí, fe es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión en conexión, unidad y poderío con el Creador. Qué bárbaro. Bueno, amplía el concepto, ¿verdad? Amplía el concepto de fe a lo que uno podía ya haber traído como conocimiento previo. Lo vuelvo a repetir. Fe, por el sentido de sus raíces, fe es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión en conexión, unidad y poderío con el Creador. Y bueno, uno puede pensar, bueno, qué vara alta que pone la palabra acá, porque imaginen ustedes un andar así, una persona que tenga este tipo de andar en su corazón, en su vida. Bueno, es un estándar alto, es verdad, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener conceptos claros, ¿no es cierto? Porque Dios se comunica con el lenguaje del corazón. Nosotros tenemos que tener conceptos claros y actitudes correctas delante de Dios. Y luego, si en alguna situación, como vimos aquella historia del padre que dice, creo, ayuda a mi incredulidad, si en alguna situación no alcanzáramos semejante estándar, bueno, por vía de excepción, Dios también va a producir milagros, va a producir sanidades y va a producir resultados en nuestras vidas. Bien, pero bueno, la pregunta clave es, ¿quiere usted creer? Entonces, la pregunta clave es, ¿quiero yo? ¿Quiero yo creer? Y por supuesto que quiero creer. Bueno, creer la palabra de Dios es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión en conexión, unidad y poderío con el Creador. Ese es el concepto de fe bíblica. Ese es el concepto de creencia bíblica. Interesante, ¿no? Interesante. Pero sigamos ampliando más. Sigamos ampliando más porque hay más todavía. Emuná, por su parte, la palabra emuná proviene a su vez de 3 raíces hebreas. Una de esas raíces es la palabra amón. Amón se utiliza para describir a una persona que ha perfeccionado un oficio o disciplina con constancia y práctica. Aquel que se ha convertido en un experto, por ejemplo, un artesano. Entonces, vean qué interesante, porque con relación a nuestro poder legal de representación que estamos estudiando, podemos decir que es algo que debemos perfeccionar con constancia y práctica. Por eso tenemos que practicar. Amón, a su vez Amón, es también raíz de la palabra emet, que se traduce como verdad en el hebreo. Y esto sugiere que la fe está ligada a la palabra verdad, como algo que se practica día a día. Así que la fe bíblica se relaciona con ser fiel y constante en practicar la verdad. O sea, tampoco hay que hacerse demasiado la cabeza. Uno tiene que conocer la palabra,
y ser constante en practicar esa palabra. No es algo que esté fuera de la posibilidad de cada persona, de cada ser humano. Salmos 119, 30 dice esto, vean, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Yo escogí. La otra traducción dice, he elegido yo el camino de la verdad. Y me he ajustado a tus normas, es decir, estoy con fidelidad, estoy practicando día a día tus normas, tu palabra. ¿Recuerdan aquella enseñanza que decía la Biblia como norma de creencia y práctica? Bueno, de esto estamos hablando. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la fe se relaciona con ser fiel y constante en la práctica de la palabra de Dios. Como un artesano necesitamos perfeccionar nuestro oficio de la fe mediante la práctica, actuando con fidelidad a lo que escrito está en su palabra. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Bien. Bien. Sigamos porque hay más. Hasta aquí, hasta este punto, creo que la comprensión que vamos formando es que debemos estudiar la palabra para establecer sus verdades en nuestros corazones, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá su palabra, a medida que nosotros, con fidelidad y constancia, ponemos en práctica la misma. Ahora vamos a profundizar en este segmento del estudio. Vamos a profundizar el registro de Marcos 11, 21 al 24, muy interesante, conocido, en donde vamos a ver el concepto de la clase de fe de Dios. La clase de fe de Dios. Muy interesante. Marcos 11, 21. Vamos a leer ahí. Marcos 11, 21 dice: Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesucristo, ¿no? Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesucristo, le dijo, tened fe en Dios. Bueno, ¿qué va a hacer? Me da risa porque Jesucristo le dice, tened fe en Dios. Para él era una cosa tan natural, tan simple. Pero bueno, estamos aprendiendo. Ahora, en la ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego de Roberto Hanna, dice, este versículo traduce tened fe en Dios, aunque el genitivo no significa en, por lo que debería decir o debería traducirse como tened la fe de Dios. Y este también es un texto que figura en el PPBA, que este versículo se tiene que traducir como tened la fe de Dios. Ahora, la clase de fe de Dios, ¿cuál es? Es la fe que actúa con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión. Interesante. Seguimos avanzando entonces. Allá arriba, para no perdernos, he colocado la fe de Dios. Es la fe que actúa con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión. Así que cuando Jesucristo, respondiendo Jesús, le dijo, tened la fe de Dios, tened la fe de Dios, vamos a ver qué significa esto, qué sentido tiene. Porque viene Marcos 11:23 que dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, si no creyere, pisteuo, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este es un versículo conocido por nosotros. Es más, está en el PPBA. Ahora, ¿qué pasa acá con la palabra cualquiera? Cualquiera es un pronombre relativo y se relaciona, todo pronombre relativo se relaciona con un referente anterior, con un antecedente. Entonces, ¿qué sentido tiene acá la palabra cualquiera que dijera este monte y cualquiera que diga y que no dude? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hay que ir a buscar el sentido al versículo de Marcos 11:22, el versículo anterior, donde Jesucristo dice: tened la fe de Dios. Tened esa clase de fe que actúa con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión. Entonces, este cualquiera no es cualquier persona que ocasionalmente estaba desesperada y dijo: Dios, ayúdame. No es cualquier, es cualquiera en el sentido de que acá no importa ni la raza, ni el pedigrí, ni la condición social, no importa, esas cosas no importan, pero sí hay una condición para esta cualquiera persona, y la condición es tener la fe de Dios. Es decir, cualquiera que actúa con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión, cualquiera que actúa de esa manera, entonces, si le dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, si no creyere, con la fe de Dios, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ese es el sentido del versículo. Y ahí dice lo que diga, eso está o se tacha porque no está en los textos griegos. Pero bueno, vamos a seguir, vamos bien, ¿no? ¿Me siguen? Bien, vamos bien hasta acá. Pero vamos a seguir, porque esto sigue, porque en el 23, ahí está todo el texto, cuando dice: de ciertos digo, eso es amén os digo. O sea, en verdad, dice Jesucristo, en verdad, ciertamente o sin duda, les digo esto. Y la palabra dijere, en el contexto de lo que estamos estudiando nosotros, del griego eipom, es mandar u ordenar. Vean cómo vamos acumulando datos para llegar a la conclusión, ¿no? Es decir, acá cualquiera que dijere, cualquiera que dé la orden en aquello que está disponible, cualquiera de nosotros que dé la orden y que actúe con la fe de Dios, entonces verá el poder de Dios en manifestación. La expresión quítate y échate en el mar no es literal. No es literal. Se relaciona con una expresión comúnmente usada en la cultura judía que expresaba la gran habilidad para resolver problemas difíciles pareciendo lograr lo imposible. Podríamos decir que es un idiotismo esta expresión. Es un idiotismo, una expresión particular de la cultura judía, de la cultura oriental, que era quítate y échate en el mar, significaba la gran habilidad para resolver problemas difíciles pareciendo lograr lo imposible. Así que con todos estos datos que hemos estado cotejando, aprendiendo, comparando, vamos a leer Marcos 11:23 en base a todos estos conceptos. Y sería el siguiente texto. Porque en verdad, dice Jesucristo, porque en verdad, ciertamente y sin duda, les digo, que cualquiera que actúe con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión, habiéndose dado cuenta
del ilimitado poder de Dios disponible y diera una orden o mandato en una determinada situación, podrá ver el maravilloso poder de Dios en acción y en manifestación que resuelve problemas difíciles y logra cosas imposibles. Hermoso, la verdad que es amplía el entendimiento de qué es la fe, qué es creer, realmente, ¿no? Bien, Marcos 11:24, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, y ahí es demandes, de la orden, todo lo que pidiereis, lo que pidiereis, dando la orden, orando, creed, pisteuo, es decir, creed con la fe de Dios, que lo recibiréis y os vendrá. Y ahora sí, tiene sentido todo esto. La clase de fe aquí tratada no admite duda alguna. Es la fe de Dios. No es creer en Dios, no es decretar, no es visionar, imaginar, desear. No. Eso no es de lo que está hablando la palabra acá. Es la fe de Dios, es la fe que actúa con fidelidad, con firmeza, constancia y firme persuasión. Es la fe que llega a perfeccionarse con la práctica, actuando con fidelidad a lo que escrito está en su palabra. Bien. Mediante la práctica, como un artesano, debemos perfeccionar nuestro oficio de la fe. Eso es el desafío que tenemos por delante. Y la palabra artesano, fíjense qué interesante, significa poner el alma, el corazón, la creatividad y el amor en todo lo que te apasiona. La fe de la clase de Dios es algo a desarrollar con pasión. Es para aquellos que se apasionan con la palabra de Dios, con el poder de Dios, con las cualidades de Dios, y entonces se deciden mediante la práctica como un artesano a perfeccionar el oficio de la fe. Bien. Bueno. Me van siguiendo, ¿verdad? Bien. Hasta aquí podemos enumerar las siguientes premisas que hemos estudiado. La creencia para el Hijo de Dios se corresponde con el concepto que hemos visto de fe bíblica. La fe bíblica es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión. La fe está ligada a la palabra verdad como algo que se practica día a día. Tal como un artesano, necesitamos perfeccionar nuestro oficio de la fe mediante la práctica. Quisiera repetirlo a esto. Tal como un artesano, necesitamos perfeccionar nuestro oficio de la fe mediante la práctica. La fe incluye la convicción de que las palabras de Dios son verdad y que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Bien. Llegamos así, entonces, al punto en donde vamos a expresar una conclusión final de todo lo que hemos estudiado en la parte 1, 2 y en esta parte. Bien. En el desarrollo de este estudio sobre nuestro poder legal de representación, hemos hablado
recuerdan ustedes, de prejuicios, de creencias limitantes y de cómo nuestras mentes son programadas en la niñez, ¿sí? Diversos estudios en el campo de la psicología educativa y las neurociencias revelan que la primera infancia es un tiempo biológico que condiciona al niño para el resto de su vida. La particular elasticidad que presenta el cerebro en los primeros 5 a 7 años de vida no se repite en ninguna otra edad del ser humano. Allí se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo. Por ello, lo que sucede en ese momento es determinante para toda la vida. Quisiera repetirlo esto. Lo que sucede en los primeros 5 a 7 años de vida, lo que sucede en ese momento es determinante para toda la vida. En 2 Timoteo 3, 14 y 15, la palabra expresa datos sorprendentes que tienen que ver con esto que estamos hablando. 2 Timoteo 3, 14 dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Había aprendido de Pablo, ¿verdad? La palabra aprendido y persuadiste, yo acá les dejo para resumir un poco los términos en griego que se corresponden. Aprendizaje más persuasión es igual a teoría más práctica. Entonces, le dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, no el evangelio de la prosperidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿desde cuándo Timoteo fue desarrollando este proceso de teoría más práctica? Desde la niñez. Y es un dato muy revelador porque tiene que ver con lo que nosotros estábamos hablando de creencias limitantes, de esos primeros 5 a 7 años del desarrollo de todo ser humano, que es crucial para el futuro de la vida de cada uno. 2 Timoteo 3:15 entonces, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo, desde niño, desarrolló patrones de pensamiento conforme a la palabra de Dios. Según los comentaristas y los estudiosos, existen varios personajes destacados en la historia bíblica. Por supuesto, el mayor de todos, Jesucristo, también Pablo, y uno de los que mencionan como un creyente destacado es justamente Timoteo. Nosotros estuvimos expuestos desde la niñez a una programación mental subliminal. Estuvimos expuestos a prejuicios y creencias limitantes en lo cultural y, peor aún, también en el campo bíblico. Fíjense lo que dice Margaret Mead, que es una antropóloga. Dice, los niños deben aprender cómo pensar y no qué pensar. Culturalmente, nosotros hemos tenido una pésima educación formal. Y en el plano espiritual, muchos malos maestros y líderes que han sido responsables de enseñar mal la palabra de Dios, torciendo, adulterando, falsificando y ocultando el entendimiento de las Escrituras con fines mezquinos, ególatras y en connivencia con el mal. Esto es, en un pacto con el mal. El sistema educativo históricamente fue condicionado
por el sistema religioso y político de cada época. Y sin duda se ha convertido en un arma del mal. Si quieren pueden leer después cómo era la educación en la civilización griega, con los griegos, con los romanos, cómo se formó la escuela, cómo la iglesia siempre determinaba qué se podía enseñar y qué no, y luego el poder político. Entonces, de allí venimos nosotros. ¿Se dan cuenta? De allí venimos nosotros. Una sana doctrina de la palabra de Dios debería ser aquella enseñanza que te ayude a sacar para afuera el Cristo que tenemos dentro y a desarrollar la fe de la clase de Dios. De manera tal que podríamos estar manifestando el poder legal de representación, el poder de Dios en nuestra vida. Si no es así, es porque ha habido deficiencias. Y estas deficiencias las hemos comentado en todo esto que hemos estudiado. Para ir cerrando, quiero leer algunas frases de lo que escrito está y de los recursos que nosotros tenemos. Porque tenemos la justicia de Dios, debemos dar la orden a nuestra conciencia para vivir delante de Dios sin ningún sentimiento de pecado, culpa, condenación, frustración o miedo. ¿Recuerdan esto de la clase? Segunda de Corintios 5:21, Romanos 4:25. Por los logros de Jesucristo tenemos que dar la orden de que no se nos robe la vida en abundancia que está disponible. Juan 10:10. Tenemos que dar la orden, esto es muy importante, tenemos que dar la orden para que Dios nos dé entendimiento, nos abra los ojos y nos dé sabiduría. Necesitamos entender, como vimos hoy todo el tema de la fe de la clase de Dios. Tenemos que dar la orden para tener la protección, cuidado y guía del Padre. Como dice primero de Pedro 5:7, andar por la vida tranquilos, seguros de que Dios nos está cuidando, protegiendo y que ante un evento inesperado podemos dar la orden en el nombre de Jesucristo para estar protegidos en la situación cualquiera sea, ¿verdad? Tenemos que dar la orden para tener suficiencia en todo y tenemos que dar la orden para dejar de sentirnos indignos, incompetentes e incapaces delante de Dios, porque como dice Efesios 1:6, nosotros somos aceptos en el amado. Bien, Jesucristo es la cabeza sobre la enfermedad, la dolencia y todo lo malo. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas por amor de la iglesia, que es su cuerpo y que somos nosotros. Dice el doctor Whitfield en una de sus líneas de vida: usted solo puede vivir por Dios hasta el grado en que ha probado sus promesas en su propia vida. Esto nos interpela individualmente, porque dice, usted solo puede vivir por Dios hasta el grado en que ha probado sus promesas en su propia vida y las ha comprobado por sí mismo. La persistencia va mucho más lejos que la genialidad. Por tanto, hay que marchar y marchar. Y en el contexto de lo que estamos estudiando, hay que practicar y practicar. Estudiar y practicar. Dios nos ha dado un poder legal de representación que nos autoriza para dar órdenes que deben ser obedecidas en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ejercer nuestra autoridad es practicarlo. No queda otra, no queda otra. Si como artesanos nos enfocamos en perfeccionar nuestro poder legal de representación, entonces veremos más y más el maravilloso poder de Dios en acción y en manifestación,
que resolverá problemas difíciles y logrará cosas imposibles en la vida de cada uno de nosotros. Debemos dar la orden en el nombre de Jesucristo para sanar nuestra propia mente, porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Y finalmente quiero repasar Marcos 11:23, que dice: porque en verdad, ciertísimamente y sin duda les digo que cualquiera que actúe con fidelidad, firmeza, constancia y firme persuasión, habiéndose dado cuenta del ilimitado poder de Dios disponible, y diera una orden o mandato en una determinada situación, podrá ver el maravilloso poder de Dios en acción y en manifestación, que resuelve problemas difíciles y logra cosas imposibles. Entonces, ¿cuál es, pregunta final, cuál es el ilimitado poder de Dios disponible para nosotros hoy? El ilimitado poder de Dios disponible es nuestro poder legal de representación. Por lo tanto, para terminar, pienso, de acuerdo a todo lo visto, que los hijos de Dios nos debemos una decisión. En la enseñanza que dio Mabel a la mañana decía: tus decisiones son la pluma con la que escribís tu destino. Interesante. Los hijos de Dios nos debemos una decisión. Esta decisión es íntima y personal. No tiene que ver con la edad que podamos tener, no tiene que ver con fracasos previos, no tiene que ver con pedigrí, no tiene que ver con condiciones intelectuales, pero nos debemos una decisión. Y esa decisión es la siguiente: o decidimos aprender a andar con poder, o nos resignamos a apenas poder andar. Porque en las condiciones que está el mundo hoy, si no tenemos en manifestación el poder de Dios, apenas podremos andar. Así que bueno, Dios los bendiga y bueno, espero que todo esto que hemos estudiado haya sumado en entendimiento un poquito más para cada uno de ustedes.